Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 16 de mayo de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en estas 4 horas que vienen desde aquí, desde Radio Red de RCN. Fue un largo día este pasado 15 de mayo. Tuvimos en el corazón y en la mente continuamente a nuestros dos grandes amigos. Dos amigos que sacrificaron su vida por salvar la nuestra. Ricardo Rodríguez y Rosenberg Urbano. Y tuvimos en la mente al conductor de la buseta que quedó inhabilitado para desempeñar sus tareas y su familia en el abandono. Y a los 40 heridos cuya suerte parece no importarle a nadie, porque investigar lo que pasó el 15 de mayo es políticamente incorrecto. Cuando la justicia se maneja por lo que es políticamente correcto o incorrecto, es porque la justicia ha arriado sus pendones y porque es simplemente una dependencia de la mala política. Mi caso, el caso de Rosenberg, el caso de Ricardo, el caso del conductor de la buseta, el caso de las otras 40 personas heridas, el caso de todos los que quedaron petrificados de espanto al ver aquellas escenas, no le importa a la Fiscalía, no le interesa. Y no le interesa a propósito, porque sabe muy bien que si investiga, a dónde la conduce la investigación. Así se está manejando la política en Colombia y así se está manejando en la Fiscalía, se están manejando las grandes investigaciones en la Fiscalía. ¿Qué pasa con la investigación de la señora Ángela María Buitrago? ¿Qué pasa con la investigación de la señora Paz Zamora? ¿Qué pasa con investigaciones claves en el proceso de enfrentamiento del terrorismo y de la claudicación de los jueces sin que la Fiscalía haga ni diga nada? ¿Qué pasa en el caso del juez Suárez Vaca? Silencio total. No es políticamente correcto adelantar esas investigaciones. Eso quiere decir que no tenemos justicia. Eso quiere decir que estamos perdidos. Una sociedad sin justicia es una sociedad salvaje, bárbara. El fiscal general de la Nación tiene muchas cosas que contestarle a la Nación y no se las quiere contestar porque no le importa, porque él está obrando en función de lo que es políticamente correcto. Ahora viene el tema de la eutanasia. ¿Quién pone la inyección letal? Ya entonces tenemos crímenes por los dos costados de la vida. De la vida que empieza para permitir el aborto y para sacrificar seres humanos que ya empezaron el camino de su desarrollo después de la fecundación, y al final hay que sacrificar seres humanos porque están sufriendo mucho. El sufrimiento como una participación del hombre en el sufrimiento de Dios. ¿Quién tiene derecho a sacrificar una vida humana? El proyecto de la eutanasia es un proyecto contra natura, es un proyecto contra la voluntad de Dios, es un proyecto criminal. Puede haber en esa materia rebajas de pena y consideraciones que atenúan la culpabilidad de quien por razones piadosas sacrifica otra vida. Lo que no puede haber es una autorización para matar. Esa autorización para matar no la puede dar sino Dios. En Colombia tenemos una mala noticia económica, y es que cae la financiación de vivienda en el primer trimestre de este año. Según que se trate de vivienda usada o de vivienda nueva, la caída es de 9.5 y de 2.5%. Solo aumentan las financiaciones del Fondo Nacional del Ahorro, que está cumpliendo una gran tarea. Los demás financiadores están viendo reducida su operación. Eso significa menos vivienda.
eso significa menos actividad económica, eso significa que sí estamos en crisis. Aunque miren ustedes la paradoja, el peso colombiano es la moneda más fuerte del mundo. ¿Lo sabían? Ayer fue considerada como tal, la moneda más fuerte del mundo. ¿Qué pasa? El narcotráfico. Las 300 toneladas métricas de cocaína que van por Venezuela y que regresan convertidas en dólares disponibles en todas las ciudades del país para atender todos los gastos imaginables. El dólar abunda, luego es barato. Intervenida la EPS Humana Vivir. Dice la superintendencia que esa intervención se debe a que pone en peligro la vida de los pacientes. Este sábado se reúnen en La Habana las FARC y los delegados del presidente Santos. En alguna parte dijeron, llegaron a La Habana los delegados de Colombia. No, por Dios, no confundamos. Son colombianos, pero no son delegados de Colombia. Son enviados por el presidente Santos para conversar con las FARC. Ya de esos acuerdos hemos tenido muchos. ¿Con cuáles resultados? Con el resultado de que termina favoreciéndose el terrorismo como institución y de que quedamos listos para los siguientes acuerdos. Si se firma alguno con las FARC, será el comienzo de una nueva etapa de terror. De otros que digan, sigamos por aquí, que el desenlace es bueno. Después de matar, de asesinar, de poner bombas, de hacerle imposible la vida a los demás, de enriquecernos fabulosamente, nos darán por premio una justicia transicional que signifique que no habrá penas, pero que iremos además al Congreso de la República. Buen ejemplo. El exparlamentario César Pérez, condenado a 30 años de prisión por masacre de Segovia. Lo que es insólito en este caso es que para llegar a esa sentencia la justicia haya tardado 25 años. ¿Esa justicia lo es realmente? Una justicia inoportuna, que se sale del ámbito histórico, que llega cuando nadie la espere, no es justicia. En Colombia no hay administración de justicia, que es el mensaje que el pueblo percibe, y por eso en las encuestas la administración de justicia está tan mal como el ejercicio de la política activa. Ayer cerraron las bolsas con fuertes alzas, las de los Estados Unidos y Europa, 0.82 y 0.64 el Dow y el Stoxx. El precio del petróleo viene bajando. Esta madrugada amanecía el WTI a $93.52 y el oro a 1.373,17. Ayer cayeron fuertemente los alimentos. El azúcar bajó de 17 centavos la libra, está a 16,93 en este momento. Los bonos de España a 4.32, los bonos globales de Colombia a 3.14 y el dólar ayer cerró a 1.844 pesos. Lo hemos dicho, esto es perfectamente lógico si es que hay lógica económica en Colombia, porque caen las exportaciones que producen dólares, porque cae la inversión extranjera directa que producen dólares, porque caen las inversiones de portafolio. Entonces, si cae toda la producción de dólares, necesariamente los dólares van a estar escasos y necesariamente van a subir de precios. Nos estaremos haciendo ilusiones. Esperamos que el dólar llegue rápidamente a 2.000 pesos para que muchos sectores de la economía colombiana empiecen a ser competitivos. El papel higiénico es un problema de Estado en Venezuela. Miren cómo hay ciertas cosas que se vuelven el síntoma o el signo de una crisis que está por dentro. Lo que hay que aprender es a penetrar en la raíz de las cosas a partir
de los mensajes que ellas mandan, que a veces son mensajes débiles y a veces medio ridículos y grotescos como estos. No hay papel higiénico en Venezuela. Entonces el gobierno culpa a los ricos de la oposición que están dedicados a comprar papel higiénico para crearle un problema al gobierno. Es decir, es lo más grotesco que uno pueda imaginarse. Pero si no hay papel higiénico es porque no hay arroz, porque no hay café, porque no hay carne, porque no hay carne de res, porque no hay pollo, porque no hay los elementos fundamentales para la vida. Hasta ahí va a llegar el chavismo, hasta ahí va a llegar. Y es que no hay con qué comprar, no hay divisas. El país más rico de América Latina no tiene divisas para comprar comida. Ese es el socialismo del siglo XXI. La ONU condena simbólicamente a Bashar al-Assad. Con 70.000 muertos en la guerra de Siria, lo que se le ocurre a la ONU es producir condenas simbólicas. Bien estamos. ¿En qué queda el derecho internacional público? El derecho es, por definición, un orden coercible. Si no hay una fuerza suficiente que apoye la justicia que el derecho encarna, el derecho es un hazmerreír, que es lo que pasa en el mundo internacional. Con Bashar al-Assad estamos en eso. Sacrifica toda una población, los asesinatos llegan a 70.000 personas, millones perdieron sus hogares, Siria es un erial, Siria está destruida, y la ONU, que debiera ser la que ejecutara las grandes tareas de una policía internacional, se limita a producir condenas simbólicas. Para eso estamos. Sigue la violencia en Irak, 35 muertos. El presidente Obama, con bombos y platillos, anunció que dejaba Irak porque ya se había cumplido una tarea. Miren lo que está pasando en ese martirizado país. Es como el tema de Guantánamo, del que hablaremos. El presidente Obama en 2008 anunció que cerraría la cárcel de Guantánamo. No la ha cerrado. Ahora está enfrentando una huelga de hambre. Hay decenas de los presos de Guantánamo que están siendo alimentados a la fuerza. Maduro inauguró mausoleo para guardar los restos del libertador Simón Bolívar. ¿Sabrá Maduro cuál es el legado del padre de la patria? Hablaremos de ese tema en Hoy en la Historia, porque se habla mucho de Bolívar, en todas las plazas lo tenemos su imagen muchas veces sacadas al estilo de la estatua de Teherani, donde con una espada parece que cortó los lazos de dependencia con España y nada más. ¿Eso fue lo que hizo el Libertador? ¿O cuál es el legado político del Libertador? Hablaremos sobre ese tema. Llega un ciclón tropical a Myanmar y Bangladesh. Como no tienen problemas, les llega un ciclón. Y gracias a todos ustedes por sus mensajes. Especialmente tenemos un artículo de Carlos Salas Silva, en Quién y Qué, que queremos agradecer muy vivamente. Han sido muchísimos los que han recordado este primer aniversario del atentado que casi nos cuesta la vida, pero que por desgracia le costó la vida a dos grandes colombianos, a dos jóvenes héroes cuya memoria hay que rescatar del olvido. El atentado fue en mi contra. Víctimas: Rosenberg Urbano, Ricardo Rodríguez. Dos personas que escribieron con sangre el apego a su deber. Y en Hoy en la Historia recordaremos precisamente el legado de Simón Bolívar, padre de la patria. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes desde la hora de la verdad. Bueno, hay un concepto que en medio de estas negociaciones con las FARC ha hecho carrera. Usted se refería en la introducción del programa a él y se llama justicia transicional. Todos hablan de la justicia transicional como si fuera la fórmula mágica para todos los problemas que tantos años de violencia han originado. Eso sí, aplicados única y exclusivamente a los angelitos de las FARC, porque los otros grupos violentos y, por ejemplo, los sospechosos o involucrados en los escándalos de los falsos positivos no aplican. Aunque eso sí, dicen que la justicia militar
aplicará a los militares, pero no al tema de falsos positivos. Hay una cierta selectividad entonces en el tema de justicia transicional. ¿Cómo se entiende esto? ¿Pero qué es la justicia transicional? ¿Es una nueva modalidad de justicia o un pasaporte para la impunidad? Según el fiscal general de la Nación y otros seguidores de su causa, que cada vez tiene más, la justicia transicional es la fórmula para saldar las cuentas de los guerrilleros con la justicia. Una fórmula que significaría lo que tanto anhelan las FARC y lo que dijeron abiertamente, que no quieren pagar ni un solo día de cárcel. Eso ellos ya lo han manifestado. Pues bien, dice el fiscal que no solo no cumplirán cárcel, sino que podrán participar en política, debido, fundamentalmente, dice él, a que no existe ninguna condena contra un miembro del secretariado de las FARC por delitos de lesa humanidad. Al fiscal se le olvidó contar que pesaban, o pesan, ¿no? Porque entiendo que congelaron temporalmente esas capturas. Sí. Supongo que es temporalmente, no creo que sea definitivamente, porque había órdenes de captura contra estos personajes y debido precisamente a temas de lesa humanidad, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Aunque las internacionales se mantienen. Las internacionales se mantienen. O sea, que si ponen un pie en Estados Unidos, en Paraguay o en Paraguay les echan mano. Es curioso que aquellos que en su día atacaron tan salvajemente el proceso con los paramilitares, que hoy pagan cárcel, y que piensan esta gente que ataca ese proceso que las penas son demasiado cortas, débiles, pues hoy aboguen por la impunidad y la participación política de unos individuos buscados por narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Es, insisto, muy curioso. ¿Por qué no son más explícitos y minuciosos en la definición de marco transicional? ¿Quién garantiza que si se firma un acuerdo cesarán los ataques de la guerrilla? Y por último, ¿cómo repararán las FARC a sus víctimas en ese marco transicional si para empezar no reconocen a las víctimas? Para empezar, no las reconocen. Montserrat, esta justicia transicional como se está planteando es simplemente la negación de la justicia. Es perdonar una serie interminable de crímenes atroces, que era como se llamaban antes de llamarse delitos de lesa humanidad. Que suena más apropiado, crímenes atroces, ¿o no? Claro, o sea, es llamar a las cosas por su nombre. Cometidos sistemáticamente contra la población colombiana, contra los niños que son reclutados, contra los campesinos que son asesinados, contra los pueblos que son reducidos a escombros, a cenizas, contra las mujeres que son violadas en los campos, contra todos los débiles de Colombia. Y esto ha sido durante años y la sucesión de crímenes es indefinida. Entonces, el camino para que esos crímenes pare es perdonarlos. ¿Es eso posible? ¿Es esa una terapia social adecuada? Mire que el país estuvo empeñado desde hace tiempos en ofrecerle la paz a un mundo de guerrilleros, y muchos se incorporaron a la vida civil. León Valencia es un caso, quiere estar en la vida civil y quiere participar en ella como analista, y ahora se dice que hay alguien que lo quiere matar. Eso lo condenamos, y lo condenamos con toda firmeza, porque en eso no vacilamos un minuto. La pregunta es si esos perdones producen un efecto multiplicador en otros, que digan: nos están perdonando, desmovilicémonos todos, hagamos las paces con la sociedad y que nunca más haya violencia en Colombia. Es exactamente al contrario. Mire, que en el fondo y al final de todo este proceso en contra nuestra terminan en perdón. Nos enriquecemos, matamos, abusamos de todos, y al final, ¿qué pasa? Pues que nos perdonan. Bueno, yo le cuento, doctor Londoño, que en la red, que ese es un termómetro muy interesante, hay comentarios que suenan graciosos, pero tienen su fondo de verdad, donde dicen que a Andrés Felipe Arias le va a tocar declararse miembro de las FARC para poder salir de esa detención tan injusta en la que lo tienen. Y es que el mismo Andrés Felipe Arias lo dijo. Claro. En una oportunidad.
Lo dijo, cuando llegamos al Ministerio del Interior nos encontramos con unos acuerdos que se habían celebrado con grupos guerrilleros desde hacía mucho tiempo y a los que se les venían pagando unas sumas enormes de dinero. A eso le pusimos punto final, hicimos un acuerdo definitivo con esos grupos. ¿Sirvió eso? ¿Sirvió eso? Distinto de que unas personas efectivamente se reintegraron a la vida civil. Como ejemplo para el resto de la sociedad, como ejemplo para las FARC, por ejemplo. ¿Valió? Por supuesto que no. Al contrario, dijeron, mire, este es el camino. Si lo que pasó con la corriente de renovación socialista, con el Quintín Lame, con el EPL, con todos estos grupos que se fueron entregando, el M-19 desde luego es un ejemplo, el final es el perdón, el final es el olvido, sin reparar, sin penas ningunas, pues delincamos y cuando la cosa se esté poniendo fea, entonces decimos que queremos un proceso de paz. Hacemos el proceso de paz, quedamos como unos héroes, nos respetan nuestros bienes, no nos meten a la cárcel y todos felices y contentos. Ay, Montserrat, hay un tema que nadie analiza, que el fiscal general de la Nación elude sistemáticamente. Es el valor ejemplarizante de la pena. Las penas se imponen para que nadie tenga la tentación de incurrir en la misma conducta que motivó la pena para otros. Si están condenando a estos, yo no me expongo a que me condenen. Si los están castigando de esta manera, yo no me expongo al castigo. No delinco. Por el contrario, si lo que hay es impunidad, pues hagamos la fiesta, delincamos, que al final no nos pasa nada. Y si nos acosan mucho, pedimos un acuerdo de paz. Eso es francamente desmoralizante. Y por eso la ley internacional lo prohíbe. Es que aquí no estamos diciendo si queremos o no queremos, si nos da la gana. No, es que no se puede. El fiscal general de la Nación tiene que entender que la Corte Penal Internacional pediría que les manden a estos cabecillas guerrilleros y Colombia definitivamente no quiere o no puede juzgarlos. Esa es una forma de justicia residual que opera. Es que no es voluntad de Colombia, es que es una decisión que ya se tomó y a la que Colombia adhiriendo a unos tratados internacionales que la obligan. De manera pues que perdón y olvido para estos guerrilleros son más guerrilleros, más delincuentes, más crímenes, porque el crimen paga, porque el crimen no produce el efecto de una pena, al contrario, produce el efecto del perdón, del abrazo y de una curul en el Congreso. ¿Quién en esas condiciones no quiere ser delincuente? ¿Ah? Quedo rico, quedo congresista, no me pasa absolutamente nada. Paso por ser el hombre más famoso de Colombia, me ponen micrófonos, me ponen televisión, pues con tanto premio voy a ser delincuente y voy a armar mi propio grupo guerrillero y voy a seguir por este camino hasta que ya tenga que rendirme, y cuando me rinda le digo al presidente de turno que quiero la paz y vea las maravillas. Ay. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 16 de mayo del año 13, jueves. El Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación disciplinaria por instrucción de su presidente Wilson Ruiz Orjuela contra el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la doctora Marta Zamora, por las irregularidades que habría cometido con la investigación que se adelantó contra el exdiputado del Valle, Sigifredo López Tobón. La Fiscalía, en cabeza del doctor Montealegre Linet, pidió perdón y ordenó archivar el caso. El caso contra Sigifredo. Contra Sigifredo, claro. No el caso contra Marta Lucía Zamora. No. Por comprobar la presencia de testigos falsos que le mintieron a la justicia, señalando a López de tener relaciones con
los secuestradores que asesinaron a sus 11 compañeros de cautiverio. La gente se pregunta, doctor Londoño, entonces, ¿qué va a pasar con Suárez Vaca? ¿En qué va? Y lo de la señora Ángela María Buitrago y los testigos falsos, ¿qué? ¿En qué va a parar todo esto, doctor? Esta es una cosa selectiva. Sigifredo López tuvo la fortuna de que su caso fuera demasiado visible en la vida nacional como para permitir que lo mandaran a la cárcel por ser un supuesto cómplice o coautor del crimen contra sus 11 compañeros. La señora Marta Lucía Zamora estaba haciendo investigaciones que la condujeran a esa conclusión final. Y el fiscal, viendo que los testigos eran falsos, los testigos interesados, tuvo que parar. Y paró. Y le ofreció disculpas al exdiputado del Valle que estaba siendo de esa manera acusado. Pero, ¿y los demás casos? ¿Qué pasa con Ángela María Buitrago, que se inventó una diligencia judicial que nunca ocurrió, que falsificó una firma que nunca se puso, y que con esa firma y con ese documento tiene preso al coronel Luis Alfonso Plazas? ¿Cuándo van a juzgar a la señora Ángela María Buitrago? Es que la última vez nos dijeron que el problema es que no había un perito grafólogo que pudiera establecer si la firma era o no era de Villamizar. En el caso de las firmas que se han recaudado en Bogotá para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Petro, están trabajando docenas de grafólogos. ¿No será que uno de esos grafólogos lo pueden pedir prestado en la fiscalía para hacer ese experticio grafológico? Claro. Lo que pasa es que el fiscal no quiere investigar a Ángela María Buitrago, no la quiere investigar, y quiere mantener al coronel Plazas en la cárcel sobre la base de una diligencia judicial que nunca se hizo y de una firma que nunca se estampó. Esa es la verdad, esa es la verdad. ¿Y qué pasa con el juez Suárez Vaca? Pues que el juez Suárez Vaca escribió 2 páginas dirigidas a un bandido al que le había dado toda clase de ventajas y de conmutaciones de pena, que en el fondo de eso se trató, contra una cantidad de dinero, según dice quien lo denunció, pero está la carta de Suárez Vaca dirigida al hombre al que le dio todas esas libertades, pidiéndole que lo ayudara ante el Consejo Superior de la Judicatura. Es una cosa aberrante, detestable. ¿Por qué no la investigan? Porque no es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Aquí en Colombia no hay justicia. Aquí en Colombia hay cosas que son políticamente correctas y políticamente incorrectas. ¿A juicio de quién esa corrección? A juicio del fiscal. Entonces el fiscal hace lo que le da la gana y le importa una higa el mandato de la justicia. Las voces de la justicia no se levantan en Colombia y no existen. Usted cuenta la historia de la señora Marta Lucía Paz Zamora, ¿es? Paz Zamora. Zamora. ¿Zamora? Sí, Zamora. Marta Lucía Zamora. Bueno, pero nosotros preguntamos por Ángela María Buitrago, preguntamos por el juez Suárez Vaca, preguntamos por todos los testigos falsos que tienen en la cárcel a oficiales, suboficiales y soldados del Ejército de Colombia. ¿Por qué no los investigan? El fiscal prometió que iniciaría esa investigación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde hay un fiscal trabajando para establecer esa compra de testigos, esa subasta de testigos que tienen las cárceles de Colombia atiborradas de oficiales, suboficiales y soldados del ejército colombiano que están injustamente detenidos por las voces de testigos amañados a quienes les pagan? Los declaran testigos protegidos, les dan condiciones especiales, les dan dinero. Es un tráfico inmundo de negaciones de la verdad con tal de destruir anímicamente el ejército de Colombia. ¿Quién investiga? Nadie. Recordemos, doctor Londoño, que el mismo día de su atentado sacaron a bailar a Sigifredo López. Qué cosa tan especial, ¿no? Qué coincidencias. Bueno. Como para echarle una cortinita de humo al tema suyo. Y el mismo día del atentado, claro, el mismo día del atentado,
el general Óscar Naranjo y el presidente de la República salieron a inventarse el cuento de una mano negra, una mano peluda de la extrema derecha que habría sido la causante de la muerte de mis escoltas y del hecho que me tuvo a dos dedos de la muerte. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que querían desviar la investigación, como la desviaron en el caso de Álvaro Gómez, como la desviaron en el caso de Luis Carlos Galán, vieja técnica que conoce muy bien la Fiscalía General de la Nación y que entonces así se mueve, porque aquí no hay justicia, aquí hay política que utiliza indebidamente el ropaje de la justicia, y mientras eso sea así, seremos un país bárbaro, un país incivilizado, un país que no tiene esperanza. Y con cuántas ilusiones fue elegido el fiscal Montealegre, en la idea de que sería un magistrado impoluto que iniciaría las investigaciones movido solamente por el interés de la justicia, condujera donde condujera. Pues no, es una justicia selectiva, parcializada, es decir, una justicia que no lo es, porque la primera condición de la justicia es la imparcialidad, por eso la justicia siempre la representan con un vendaje en los ojos. No le importa para dónde vaya, porque su único camino es el camino de la verdad. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:35 en la mañana. Una de las piedras en el zapato del presidente Obama, sin duda, a nuestro modo de ver, es del centro de detención de Guantánamo. Allí, según se ha dicho, han estado presos 780 hombres, 222 de ellos calificados como peligrosos terroristas que fueron en su mayoría detenidos en Afganistán durante la invasión a ese país. Desde el año 2002, cuando fue abierto este centro de detención, algunas de las ONGs más importantes del mundo han venido denunciando que cerca de 150 hombres detenidos allí, de nacionalidad afgana y pakistaní en su mayoría, eran inocentes. Eran choferes, granjeros y cocineros capturados durante redadas en zonas de guerra que finalmente fueron sometidos despiadadamente al terror, a una verdadera pesadilla en Guantánamo, tal y como lo relata el turco Murat Kurnaz en su libro Un inocente en el infierno, muy recomendado, por cierto. Luego de presentar este pequeño bosquejo de lo que ha venido ocurriendo en estos 11 años en Guantánamo, es necesario precisar que hoy traemos este tema aquí a la hora de la verdad, porque ayer se declaró la alerta amarilla luego de hallar un preso aparentemente inconsciente en esa prisión, donde 30 de 100 prisioneros en huelga de hambre son alimentados por la fuerza ante el riesgo de que mueran de hambre o por deshidratación. Esta huelga, para que ustedes tengan presente, comenzó exactamente el pasado 9 de febrero. Por esos días el Pentágono informó que aumentó su personal médico allí y el número de personas dispuestas para la seguridad en ese lugar. Obama por estos días ha salido a respaldar la posición de las autoridades que alimentan por la fuerza a quienes tienen las fuerzas debilitadas, según dice, y las ONGs no se han hecho esperar. Piden respuestas, piden que el presidente de Estados Unidos cumpla de una vez por todas sus promesas, directamente, específicamente la que hizo en noviembre del año 2008, cuando dijo en uno de sus discursos que una de sus misiones en su mandato era cerrar esta prisión, la prisión de Guantánamo. El presidente Obama pudo o no pudo comprometerse, pero si se comprometió tiene que cumplir. La prisión de Guantánamo es un sitio terrible, es un sitio espantable donde probablemente hay unas personas altamente peligrosas para el mundo occidental. Se supone que lo sea, pero donde se están cometiendo también verdaderas atrocidades. Y por eso el presidente Obama prometió que cerraba Guantánamo y no cumple. Entonces, ¿en qué queda la palabra presidencial? ¿Quién le exige al presidente Obama que cumpla sus promesas? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, y en Guantánamo se están cometiendo atrocidades y los presos resolvieron dejarse morir de hambre. Entonces los están alimentando a la fuerza. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Eso tiene un límite. Y empezarán los muertos. Y los muertos por una protesta que, a la vista de las promesas del presidente Obama, es legítima. Así pues que no la tiene fácil el presidente Obama con Guantánamo. Allá hay gente de extraordinario peligro
y hay otros inocentes que están siendo tratados de manera inhumana por haber estado en el lugar.